En este tutorial estudiaremos un ejercicio referente a las soluciones en las cuales ocurren reacciones químicas. El ejercicio dice lo siguiente: considerar la siguiente reacción. 2 moles de ácido nítrico que reaccionan con 3 moles de ácido sulfuroso para producir 3 moles de ácido sulfúrico más 2 moles de óxido nítrico gaseoso más 1 mol de agua. Si se mezclan 200 mililitros de solución acuosa 2 normal de ácido sulfuroso y 500 mililitros de solución 0,5 formal de ácido nítrico y la reacción tiene un 80% de eficiencia, calcular a las moles de ácido sulfúrico formadas, b el volumen que ocupa el óxido nítrico gaseoso y seco al recogerse sobre agua a 27 grados centígrados y 649,7 torr. Nota: a 27 grados centígrados la presión de vapor del agua es de 26,5 torr. Vamos entonces a resolver el presente ejercicio interpretando el enunciado, así como considerando los datos y variables que nos indican en el mismo. Tenemos que se mezclan dos soluciones diferentes, una de ácido nítrico y la otra de ácido sulfuroso. Nos indican tanto el volumen como la concentración de cada una de ellas. Si simbolizamos la primera solución como aquella del ácido sulfuroso, H2SO3, nos indican que el volumen de dicha solución número 1 es de 200 mililitros, lo que es equivalente a 0,2 litros. Nos indican además la concentración normal de dicha solución, que vamos a denotar como N mayúscula sub 1 igual a 2 normal, lo que es lo mismo 2 equivalentes gramo del soluto por litro de solución. En el presente caso vamos a denotar el soluto de la solución número 1 como el soluto 1, que es el ácido sulfuroso H2SO3, y el soluto 2, el de la solución número 2, que va a ser el ácido nítrico. Por tanto, escribimos que la concentración normal de la solución 1 es igual a 2 equivalentes gramo del soluto 1 por litro de la solución 1. De modo similar, vamos a indicar que la solución número 2 corresponde a la del ácido nítrico, HNO3, nos indican el volumen de dicha solución, que sería el volumen 2, que es de 500 mililitros, igual a su vez a 0,5 litros. Nos indican además la concentración formal de dicha solución, que denotamos como F2 igual a 0,5 moles del soluto 2 por litro de la solución 2. Nos dicen además que la reacción tiene una eficiencia del 80%, que también podemos simbolizar como rendimiento porcentual de la reacción, igual al 80%. En la parte A del presente ejercicio nos solicitan hallar las moles de H2SO4 que se forman. En la parte B, el volumen que ocupa el NO gaseoso y seco, es decir, puro, cuánto se recoge sobre agua a 27 grados centígrados y 649 torr. Por tanto, en la parte B nos indican que la temperatura es de 27 grados centígrados y como trabajamos en escala absoluta, a 27 sumamos el valor de 273,15, lo que nos da el valor de temperatura igual a 300,15 Kelvin. La presión está dada en unidades de torr, que sería la presión total de la mezcla húmeda, es decir, del gas seco más la presión de vapor del agua. Para determinar las moles de ácido sulfúrico que se forman, debemos entonces primero calcular las moles que reaccionan tanto de ácido nítrico como de ácido sulfuroso y luego determinar cuál de estos dos es el reactivo límite, con el cual se calcularán las moles tanto de ácido sulfúrico que se producen como las moles de óxido nítrico producidas. Vamos entonces a resolver numéricamente este ejercicio. En el presente esquema ilustramos el proceso que se lleva a cabo y que describe el ejercicio. Observemos que inicialmente se mezclan dos soluciones de ácido sulfuroso y de ácido nítrico. Luego de que se mezclan, ocurre entonces la reacción que produce ácido sulfúrico, óxido nítrico y agua. Como el óxido nítrico se produce en forma de gas, lo que hacemos es recoger ese gas como un gas húmedo sobre agua. Tenemos que el ácido nítrico empieza a evaporarse y empleamos este sistema para recolectarlo. Cuando se recolecta el gas de este modo, decimos entonces que es un gas húmedo, ya que no solo está presente el óxido nítrico, sino también vapor de agua. Por tanto, tenemos una mezcla gaseosa en la cual debemos posteriormente separar el óxido nítrico del vapor de agua. Vamos entonces a resolver el presente ejercicio. Vamos a calcular primero las moles de los reactivos para determinar las cantidades obtenidas tanto de ácido sulfúrico como de óxido nítrico. Empecemos determinando las moles que reaccionan del HNO3.
Recordemos que el ácido nítrico nos da la formalidad de la solución, por tanto vamos a determinar las moles de ácido nítrico. Recordemos que hemos simbolizado al ácido sulfuroso como el soluto número 1, por tanto los subíndices tendrán el número 1, y al ácido nítrico como el soluto número 2, por tanto los subíndices de las variables estarán indicadas con el número 2 para el ácido nítrico. De esta expresión despejamos la variable moles de ácido nítrico, que va a ser igual a la formalidad del ácido nítrico por el volumen de la solución en que se encuentra. Reemplazamos los valores dados, tenemos que la formalidad del ácido nítrico es de 0,5 moles de ácido nítrico o moles de soluto 2 por litro de solución 2, y esto a su vez por el volumen de dicha solución, que es de 0,5 litros de solución 2. Obtenemos entonces el siguiente valor de las moles del soluto 2 igual a 0,25 moles de soluto 2 o de ácido nítrico. De modo similar, calculamos las moles para el ácido sulfuroso H2SO3 empleando la definición de normalidad. Decimos entonces que la normalidad de la solución número 1 en que se encuentra el ácido sulfuroso es igual entonces al número de equivalentes gramo del soluto 1 sobre el volumen de la solución número 1. De esta expresión despejamos la variable número de equivalentes gramo del soluto 1, que es entonces igual a la normalidad de la solución 1 por el volumen de la solución 1. Reemplazando valores obtenemos lo siguiente: 2 equivalentes gramo del soluto 1 por litro de la solución 1, que multiplica el volumen de la solución 1, que es de 0,2 litros de la solución 1. Cancelamos las unidades de litros de solución 1. En el paso anterior habíamos cancelado los litros de la solución 2 y obtenemos entonces el número de equivalentes gramo de soluto 1 igual a 0,4 equivalentes gramo del soluto 1, es decir, del ácido sulfuroso. Continuando entonces con el cálculo que estamos desarrollando para determinar las moles de los reactivos, hemos determinado entonces las moles del ácido nítrico. Vamos a determinar las moles del ácido sulfuroso del modo siguiente, con la definición del número de equivalentes gramo para una sustancia. Tenemos que el número de equivalentes gramo para el soluto 1 o ácido sulfuroso va a ser igual entonces a las moles del soluto 1 por los equivalentes gramo del soluto 1. De esta expresión entonces despejamos la variable moles del soluto 1, que es entonces igual al número de equivalentes gramo del soluto 1 sobre los equivalentes gramos del soluto 1. Los equivalentes gramos del soluto 1, es decir, del ácido sulfuroso, son iguales a 2. Ya que para un ácido el valor de los equivalentes gramos es igual al número de hidrógenos que pueden ser reemplazados, sin necesidad de considerar que la ecuación química se encuentre balanceada o no. Por tanto, no estamos considerando el coeficiente 3 del ácido sulfuroso. Como no consideramos el coeficiente 3 del ácido sulfuroso, solo consideramos el número de hidrógenos que contiene el compuesto. Luego reemplazamos en esta expresión los valores conocidos. Tenemos 0,4 equivalentes gramos del soluto 1 sobre 2 equivalentes gramos del soluto 1 sobre mol del soluto 1. Cancelamos las unidades de equivalentes gramos del soluto 1 y obtenemos 0,4 dividido 2, que es igual a 0,2 moles del soluto 1 o de ácido sulfuroso. Ahora determinaremos el reactivo límite. Para determinar entonces el reactivo límite dividiremos las moles de cada uno de los reactivos entre sus respectivos coeficientes estequiométricos. Tenemos para el ácido nítrico que vamos a dividir las moles obtenidas o que reaccionan en la presente reacción, es decir, tenemos 0,25 moles de ácido nítrico o soluto número 2 dividido entre el coeficiente estequiométrico de la ecuación química balanceada, que observemos tiene el valor de 2, por tanto dividimos 0,25 entre 2 y eso nos da el valor de 0,125. Ahora hacemos lo mismo para el ácido sulfuroso H2SO3, tomamos las moles que hemos hallado 0,2 y dividimos entre el coeficiente estequiométrico en la ecuación química balanceada, que observemos tiene el valor de 3, por tanto dividimos 0,2 entre 3 y eso nos da el valor de 0,0667. El reactivo límite es entonces aquel que tenga el menor valor, por tanto, como el H2SO3, el ácido sulfuroso, tiene el menor valor, decimos que este es el reactivo límite y podemos efectuar entonces los cálculos para la determinación de las cantidades obtenidas de ácido sulfúrico y óxido nítrico con base en las moles del ácido sulfuroso. Empecemos determinando entonces las moles de ácido sulfúrico que se obtienen en la presente reacción a partir de las moles que reaccionan del ácido sulfuroso
el cual es el reactivo límite. Tenemos que reaccionan 0,2 moles de ácido sulfuroso como reactivo límite. Multiplicamos por la relación estequiométrica obtenida de la ecuación química balanceada, que nos dice entonces que se forman 3 moles de ácido sulfúrico por cada 3 moles del ácido sulfuroso. Cancelamos las unidades de moles del ácido sulfuroso y obtenemos el valor de 0,2 moles de ácido sulfúrico que se forman en la presente reacción. Pero estas moles de ácido sulfúrico son moles teóricas, porque recordemos que nos indican que la eficiencia de la reacción es del 80%, por tanto debemos determinar las moles reales obtenidas. Recordemos que la eficiencia o rendimiento de una reacción va a ser igual a la cantidad realmente producida sobre la cantidad teórica por 100%. De esta expresión podemos despejar la variable cantidad real. Tenemos que esta es igual al porcentaje del rendimiento por la cantidad teórica sobre el 100%. En esta expresión reemplazamos los valores 80% de rendimiento de la reacción por la cantidad teórica, que son 0,2 moles de H2SO4 sobre 100%, y eso nos da el siguiente valor de 0,16 moles de H2SO4 ácido sulfúrico que se obtienen realmente, o moles reales. Hemos resuelto entonces la parte A del presente ejercicio. Vamos ahora a resolver la parte B, donde nos solicitan el volumen de óxido nítrico obtenido y que se recoge sobre agua a determinadas condiciones de temperatura y presión. Para determinar entonces el volumen de óxido nítrico gaseoso obtenido, recordemos que nos dicen que la temperatura a la que se recoge es de 27 grados centígrados, igual a 300,15 Kelvin, y que a este valor de temperatura la presión de vapor del agua es de 26,5 torr. Además, nos dicen que la presión a la cual se obtiene este gas húmedo es de 649,7 torr, que sería entonces la presión total de la mezcla gaseosa húmeda. Por tanto, debemos aplicar la ley de Dalton de las presiones parciales para determinar la presión parcial del óxido nítrico. Recordemos que esta es una aplicación especial de la ley de Dalton, es decir, cuando se recoge un gas húmedo sobre un líquido que puede ser el agua, y la presión total a la cual se recoge dicho gas va a ser igual a la presión parcial del gas seco o gas puro, en este caso el óxido nítrico, más la presión de vapor del agua a la temperatura a la cual se recoge. De esa expresión despejamos la variable presión parcial del óxido nítrico y tenemos que esta es igual a la presión total menos la presión de vapor del agua. Reemplazando valores en esta expresión tenemos 649,5 torr menos 26,5 torr, y eso nos da una presión parcial del óxido nítrico igual a 623,2 torr, que vamos a pasar a atmósferas de presión. Recordemos que una atmósfera es aproximadamente igual a 760 torr. Por tanto, podemos multiplicar por el siguiente factor de conversión, que nos dice que una atmósfera se relaciona con 760 torr. Cancelamos las unidades de torr y obtenemos el valor de la presión parcial del óxido nítrico en atmósferas igual a 0,82. Ahora determinaremos las moles que se forman de óxido nítrico en la presente reacción. Empecemos determinando entonces las moles de óxido nítrico teóricas que se obtienen en la presente reacción a partir de las moles del reactivo límite, 0,2 moles de ácido sulfuroso por la relación estequiométrica obtenida de la ecuación química balanceada, que nos dice que se forman 2 moles de óxido nítrico por cada 3 moles de ácido sulfuroso que reaccionan. Cancelamos las unidades de ácido sulfuroso y obtenemos el valor de 0,1333 moles de óxido nítrico NO gaseoso teóricas. Recordemos que son moles teóricas ya que la reacción química tiene cierta eficiencia. Determinemos entonces las moles reales, es decir, la cantidad real obtenida de NO de modo similar a como obtuvimos la cantidad real de ácido sulfúrico. Tenemos una eficiencia del 80% o rendimiento de la reacción por una cantidad teórica en moles de óxido nítrico que es de 0,1333 sobre 100%, y eso nos da un valor igual a 0,1066 moles de óxido nítrico gaseoso reales, es decir, moles de óxido nítrico que realmente se producen. Obtenidos estos valores, procedemos entonces a calcular el volumen de óxido nítrico obtenido.
Para determinar el volumen de NO gaseoso recolectado, vamos a suponer que este se comporta como un gas ideal, por tanto, vamos a utilizar la ecuación de estado para los gases ideales como una buena aproximación para el presente ejercicio. Tenemos entonces que para el óxido nítrico la presión por el volumen de este gas va a ser igual a las moles realmente obtenidas de este gas por la constante de los gases por el valor de la temperatura absoluta a la cual se recoge. De esta expresión entonces despejamos la variable volumen del NO gaseoso, que va a ser igual entonces a las moles de NO por la constante de los gases por la temperatura absoluta sobre la presión parcial del NO. Reemplazamos valores en esta expresión y tenemos lo siguiente. En esta expresión cancelamos las unidades de moles con moles, atmósferas con atmósferas y grados Kelvin con grados Kelvin. Y observemos que vamos a obtener nuestro resultado en unidades de litros, que son las unidades de volumen. Luego de efectuar las operaciones indicadas, tenemos que el volumen de óxido nítrico obtenido es de 3,20 litros de óxido nítrico gaseoso. De este modo, hemos resuelto entonces la parte B del presente ejercicio, referente al tema de soluciones en las cuales ocurren reacciones químicas.